ya con la histología de los tejidos orales. Y tenemos tejidos blandos y tejidos duros como son los dientes. Pero vamos a empezar con la mucosa oral, que es muy importante, hijos, porque es donde ustedes van a trabajar. Por eso que estoy bien exigente en esta parte, por favor. Muy bien. Por lo pronto, ver aquí, esta es la encía, esto es el fondo de surco, esto es el carrillo, la mucosa labial. La mucosa oral cumple varias funciones, como es la de secreción, absorción, participa en la masticación sensorial, sensitiva, etc., etc. Si va a desarrollar estas diferentes funciones, entonces debe haber diferencias en las zonas de la mucosa oral. No todo puede tener la misma característica, puesto que van a desarrollar diferentes funciones. Por eso es que hay una clasificación funcional, o sea, la función es la que está determinando o es el criterio para clasificar a la mucosa oral. Bueno, que tenemos mucosa masticatoria, mucosa de revestimiento. Mucosa de revestimiento significa aquella que simplemente va a revestir, va a cubrir nada más. En cambio, la masticatoria es aquella zona de la mucosa oral que participa en la masticación. Y la mucosa especializada, porque esa parte de la mucosa va a desarrollar otra función importante, ¿no? O una función muy particular. Por lo tanto, el tipo de epitelio es diferente. El epitelio de la mucosa oral, ¿qué tipo de epitelio es, chicos? Ahora sí deben saber, eso por lo menos deben saber, porque han hecho tejido epitelial en general. Por eso es que estoy molesta, porque no podemos, hijos, llegar a este nivel. Ahorita van a entrar de clínica y no saber lo fundamental, los tejidos fundamentales, no reconocerlo, es grave, hijos. Y es más, están ustedes llevando patología, no entiendo. No entiendo cómo, si patologías son la alteración de los tejidos fundamentales. Y lo primero que tenían que hacer, yo estoy segura que lo han hecho, dudo que no lo hayan hecho, es saber las características normales de esos tejidos para poder entender por qué una lesión o una alteración tiene ciertas características. ¿Qué tejido es el que se ha dañado? Eso es grave, hijos. Y por eso es que ya les he dicho a sus compañeros del grupo anterior, ahora sí no voy a tener consideración. Yo he considerado, miren el paso, este paso que les he tomado es una ofensa. Preguntas elementales, por quererlos ayudar, pero en vez de ayudarles, creo que les estoy haciendo daño. Porque si esta exigencia hubiese tenido desde la primera clase, de repente ahora ya hubiesen estado mejor. Entonces me siento culpable de que estén así, por no haberles exigido más. Pero ahora, más vale tarde que nunca, ¿verdad? El epitelio de la mucosa oral es epitelio estratificado. Y el epitelio estratificado, plano, hay dos tipos, el queratinizado y el no queratinizado. Y aquí aparece un nuevo epitelio, el epitelio paraqueratinizado, que es un epitelio, ya les explicaré en teoría, que es un epitelio en la cual no se terminó de formar la queratina, no hay estrato córneo, y si lo hay es muy débil, muy delgadito, de tal manera que nos quedamos en un estrato lúcido. Son los tres epitelios que podemos encontrar en la mucosa oral. La mucosa de revestimiento, vamos a adelantarnos, porque si les hago preguntas no termino nunca. La mucosa de revestimiento va a tener un PP no Q, porque solamente va a revestir, no va a soportar grandes presiones ni fricciones como sí lo hace aquella zona de la mucosa durante la masticación. Porque durante la masticación comprimimos el bolo alimenticio contra el paladar. Cuando cortamos el alimento, quien choca ahí, el diente corta, pero quien choca, quien resiste,
toda esa presión es la encía. Por eso que la mucosa de revestimiento lo tendremos en la mucosa labial, cara ventral de lengua, piso de boca, carrillo, paladar blando, etc., etc. Y la mucosa masticatoria, paladar y encía. La mucosa de revestimiento, que es el dorso de la lengua, y acabamos de decir, comprimimos el alimento contra el paladar, pero ayudado por la lengua. Por lo tanto, el dorso de la lengua también debe tener un PPQ, pero no tomamos en consideración esta función masticatoria, sino la especializada, porque es este dorso de lengua que nos permite captar los diferentes sabores, ¿no? Pero vamos a ver qué tipos de epitelio tiene por lo mismo. Bien, entonces vamos a ver nosotros y la mucosa oral, hijos, es el homólogo, es la hermana de nuestra piel. ¿Cómo está constituida nuestra piel? Por epitelio y tejido conectivo, que se llama dermis. Es más, la dermis está dividida en dermis papilar, reticular y la hipodermis, que también es tejido conectivo, pero es un tejido conectivo laxo, ¿verdad? Donde encontramos nuestras células adiposas. Entonces, pero hay diferencias entre la zona cutánea y la mucosa, por supuesto, porque en la piel, ¿qué tenemos? Tenemos vellitos, tenemos grasa, el sebo, tenemos sudor, cosa que no vamos a tener en la mucosa oral. Ahí tenemos saliva, ¿verdad? Entonces, para poder ver esto, hemos cogido un corte del labio, porque el labio tiene una zona cutánea, el bermellón, eso donde las mujeres nos pintamos, o zona intermedia, y la mucosa labial, que está en la parte interna. Entonces, ¿cómo lo voy a diferenciar? Porque en la piel, en la zona cutánea, voy a encontrar lo que acabamos de mencionar, vellitos, ¿no? Y son los folículos pilosos. Primero es un PPQ, ¿no? Aquí tengo, bueno, no, el dibujo, este dibujo, ya conocen ustedes mis dibujos, este no es mi dibujo, pero también me da flojera y ustedes no me motivan para cambiar, para hacerlo mejor, ¿no? El pelo, el pelito, el vellito, lo podemos cortar en corte sagital o en corte transversal. Cuando vemos en corte transversal lo vemos así. El pelo o el vello, hijos, es la invaginación del epitelio oral, del epitelio, en este caso de la piel, ¿no es cierto? Que es queratinizado. Y si se invagina, la queratina es la que queda en la parte media y las células epiteliales en los lados laterales. Por eso es que esta zona, que a veces está tincionado porque justo el vellito está presente, o no, puede estar vacío, y este vacío está ocupado por ese pelo o por ese vello. Y lo que tenemos es el epitelio, ¿verdad? Que rodea. A todo le estamos llamando folículo piloso, que no es así. No hacemos faneras, así que le vamos a llamar folículo piloso. Si yo veo estas estructuras así o así, ¿dónde está? Aquí, perdón, ¿no? Entonces, este es un corte transversal. Esta luz es donde estaría el pelito o el vello, ¿no? Ya me está indicando que estoy en zona cutánea. Y luego vamos a ver las glándulas sebáceas, cuya función es secretar sebo, grasa. Por lo tanto, sus células, dibujé por ahí, por ahí, sus células las vamos a ver como células vacías, ¿no? Están juntas. Lo han visto también en tejido epitelial. Son glándulas holocrinas, con un núcleo central, ¿no? No son completamente redondas y están así agrupadas. Esta es la glándula sebácea. Por eso lo vamos a identificar. Y está relacionada con los folículos pilosos, ¿no? Aquí he debido dibujar, ¿no es cierto? Pero lo puedo encontrar también en forma independiente y no es porque no esté relacionada con el folículo piloso, sino que el corte no cogió al vellito o al pelito. Y también vamos a tener aquí las glándulas sudoríparas. Lo que vamos a ver
son los conductos de las glándulas sudoríparas, ¿no? Entonces, si veo yo una luz con una sola capa de células cúbicas o doble capa, es glándula sudorípara, cuya función va a ser la de secretar el sudor, ¿no? ¿Dónde encuentro esto? En la dermis. En el lado opuesto, yo voy a ver un epitelio aparentemente más grueso. Es un epitelio estratificado, no queratinizado, porque es mucosa, ¿ya? Entonces, es un PPNOQ. Su tejido conectivo aquí no se llamará dermis, sino lámina propia o corio, ¿ya? Y luego tenemos la submucosa, que en nuestra piel se llama hipodermis, donde encuentro yo las células adiposas. En este caso, en esta mucosa labial, vamos a encontrar acinos glandulares, glándulas salivales menores, que en la mucosa labial, hijos, están formando grupos pequeños, como que tuviesen una cápsula, pero sabemos que las glándulas salivales menores no tienen cápsula evidente, pero están agrupados así, en pequeños, valga la redundancia, grupos. Por eso reconozco la mucosa labial, porque la organización de la mucosa de revestimiento, esta es una mucosa de revestimiento, es igual en el labio, en el carrillo, en el piso de boca, en el paladar blando, solamente que se diferencia en su grosor o en su contenido de la submucosa, porque en la submucosa podemos tener glándulas salivales o células adiposas. ¿Estamos? Entonces, es la submucosa. Y aquí tenemos, entre ambas, zona cutánea y zona mucosa, el músculo estriado esquelético que corresponde al orbicular de los labios. El bermellón, aquí le han dibujado un epitelio grueso, no, es un epitelio delgado. Y su epitelio es PPP, o sea, poliestratificado plano para queratinizado. No es ni zona cutánea, ni tampoco es mucosa, porque yo no veo folículos pilosos ni glándulas sebáceas, ni tampoco estoy viendo acinos glandulares. Es un tejido de transición, digamos, entre lo cutáneo y lo mucoso, o una zona intermedia, ¿sí? Otra zona de mucosa de revestimiento que vamos a ver es el paladar blando. Todo el paladar, porque tengo paladar duro y paladar blando que se continúa. Si yo hago un corte sagital, yo puedo ver paladar duro y paladar blando en una sola lámina, pero obviamente es una estructura muy grande y no podemos obtener una muestra así. Aquí en el dibujo sí, acá dice paladar duro y acá dice paladar blando. ¿Cuál es la diferencia? Que en el paladar duro yo voy a encontrar hueso, en el paladar blando no. Este paladar constituye el techo de la cavidad oral que debe estar por acá y el piso del sistema respiratorio. En el caso del paladar blando, y ahí estoy poniendo una lámina en una vista panorámica para que puedan diagnosticar, pueden ver las dos superficies. En una de ellas un PPNOQ, por lo tanto es oral, y en el lado contrario un epitelio delgado que corresponde a un epitelio respiratorio, quiere decir pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Aquí ya no vamos a reconocer como tal qué tipo de epitelio es, porque se supone que eso ya lo conocemos hace rato. Pero veo con el grupo anterior, de verdad que estoy frustrada, preocupada. Aunque ustedes lo tomen, qué pesada la doctora, qué antipática, cómo reniego. Porque no puede ser, pues hijos, que a estas alturas estemos así. Es como no saber cuáles son los componentes o los elementos de una palabra. No puedo reconocer ni una vocal de una sílaba, qué sé yo. Entonces estamos mal y ustedes van a trabajar. Si yo estuviese enseñando a ingenieros civiles, ingenieros químicos, farmacéuticos o ingenieros de computación, no habría problema, porque valoran ustedes un edificio, simplemente lo derrumban,
obviamente hay que invertir plata y lo vuelven a hacer, pero dañan a un paciente, ya no lo pueden restituir. Y eso ocurre frecuentemente. Cuando hacen endodoncia, no consideran la parte anatómica, ¿no? O cuando no saben histología y ponen ciertos materiales que causan daño, ese diente se malogró. Una falsa vía en endodoncia, ese diente se la tienen que extraer. ¿Qué? ¿Le van a poder poner, le van a restituir? No pueden. Le podrán poner un puente, pero es su diente, no es su diente. ¿Se dan cuenta? Por eso es que tenemos que saber, hijos. Tomen conciencia. Entonces, muy bien. Entonces, un epitelio delgado que me indica que es la parte respiratoria. Son dos mucosas, por lo tanto voy a ver dos láminas propiocóreas. Veamos por acá. Este epitelio del paladar blando, PPNQ, tiene un tejido conectivo fibroelástico, por eso es que nosotros lo podemos distender, estirar. Luego viene la submucosa, y aquí sí está mal el dibujo, ¿no? En la submucosa del paladar blando, las glándulas salivales, hijos, ocupan toda la submucosa. Están así, dispersas en toda la submucosa. Por eso puedo diferenciar mucosa del paladar blando con la mucosa labial por la forma como están organizadas estas glándulas salivales en la submucosa. Entonces aquí está completamente diseminada. Luego tendríamos un músculo elevador del paladar, pero no se nota, ha cogido solamente un pedacito, corte transversal, ¿no? Nada más. Y luego tenemos la otra mucosa, el epitelio, lámina propiocóreo, donde vamos a ver nódulos linfoideos o folículos linfoideos, o sea, tejido de defensa, tejido del sistema inmunológico, ¿sí? Estos nódulos del paladar blando, esos folículos linfoideos, forman parte del anillo de Waldeyer. Creo que ya algo les hablé a hacer glándula, lengua, ¿no? Y luego tendremos la submucosa, donde vamos a ver glándulas seromucosas, porque en el epitel, en el sistema respiratorio no secretamos saliva, sino moco, ¿no? Glándulas seromucosas, y luego el músculo que los separa. Paladar duro, no tenemos láminas, he tenido que traer, yo creí que haría algo, he traído láminas de San Marcos, pero no lo suficiente, así que vamos a tener que ver rápido y mover las láminas, ¿ya? Entonces miren, ¿cómo voy a reconocer a menor aumento? Ya conocemos tejido óseo, debemos conocer tejido óseo. Entonces yo veo todo el campo, que se ha puesto así a menor aumento, y la presencia de esta trabécula ósea me permite diagnosticar que estoy en paladar duro. Su epitelio, PPQ, de repente no vemos una buena capa de queratina, porque esto es el desarrollo. Un paladar ya completamente formado no podemos, pues, no puede caber en una lámina, ¿verdad? Pero veo, igual como está en desarrollo, el epitelio PPQ, su estrato basal se invagina hacia el interior, se profundiza y forma las crestas o clavos epiteliales que vendrían a hacer esto. Miren, crestas o clavos epiteliales. Y entre estas crestas epiteliales tengo tejido conectivo que toma el nombre de papila corial. Entonces, a pesar que está en desarrollo, yo aquí puedo ver estas crestas o clavos epiteliales. Lámina propiocóreo, tejido conectivo fibroso, ya hablaremos en teoría. La submucosa, en esta submucosa, en el paladar duro, podemos ver células adiposas o glándulas salivales. Si yo veo glándula salival, significa que corresponde a la parte posterior del paladar. Por eso es que aquí se ha tratado de graficar las glándulas salivales, parte posterior, y se continúa con el paladar blando. Al igual que aquí las glándulas salivales en la mucosa del paladar duro, también está diseminada por toda la submucosa, ocupa toda la submucosa. Y luego tengo el hueso, ¿sí? Hueso. Y luego vamos a ver la encía, que también es mucosa masticatoria. Y la mucosa masticatoria, la encía tiene esta forma triangular.
La mucosa masticatoria solamente es la parte externa, la que está hacia la cavidad oral. Voy a ver si lo puedo subir un poquito. No se sube. Ay, no. Ya, no se sube. Pero bueno, hacia la cavidad oral. Esto estamos utilizando una técnica por descalcificación, la misma lámina que hemos utilizado para ver erupción y reemplazo, para que veamos la relación de la encía con el diente. Miren, mucosa masticatoria, miren, este mismo epitelio cambia de dirección y me forma el epitelio del surco, una pared lateral de este espacio que hay entre el diente y nuestra encía. Si metemos la uña, vamos a ver que se levanta. Esa es la hendidura del surco, ¿no? Y tenemos aquí el epitelio del surco, que obviamente no será PPQ porque no está sufriendo las fricciones. Y este mismo epitelio se une al diente y forma el epitelio de unión o adherencia epitelial o unión dentogingival. Recordemos que el epitelio de unión se ha formado del epitelio reducido del órgano dental. Es su último derivado, digamos así, ¿no? O su última función. En esta zona no hay su mucosa, de tal manera que tenemos solamente lámina propia o corio. La diferencia entre la encía libre, la mucosa masticatoria de la encía, tenemos encía libre y encía adherida. Es por el tamaño, el número y tamaño de estas crestas epiteliales. En la encía libre, el número de crestas epiteliales son menores, menor cantidad, son más gruesitas y son poco profundas o son más pequeñas, llamémosle así. Por eso le conozco a la encía libre. Mientras que la encía adherida, miren, sus crestas epiteliales son mucho más profundas, delgadas, más numerosas, ¿sí? Y tampoco hay, bueno, ya les dije, no hay su mucosa, de tal manera que lo que tenemos aquí es la lámina propia o corio. Esto vendría a representar el epitelio del surco, ¿no? O de la hendidura gingival, aunque no lo vamos a ver, pero vamos a ver unos puntitos morados, que es un infiltrado inflamatorio. En teoría les explicaré, hijos, si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Infiltrado inflamatorio que toma el nombre de la zona inmunológica de la encía, porque es una respuesta inflamatoria y la respuesta inflamatoria es un proceso inmunológico, ¿verdad? Por eso llamamos zona inmunológica de la encía, lámina propia o corio. Luego vamos a ver la mucosa especializada, que lo encontramos en el dorso de la lengua. Miren, aquí ya hemos hablado, yo felizmente sé lo que les digo en teoría, que teníamos un cuerpo de la lengua y una raíz de la lengua. Las papilas lo encontramos en el dorso del cuerpo de la lengua y se formaban por inducción de las fibras nerviosas del séptimo par craneal, que estimulaban la proliferación del mesénquima y que ahora forma la lámina propia o corion de las papilas, porque desplaza el epitelio, ¿verdad? Tenemos 4 tipos de papilas, hemos dicho: las caliciformes, que se encuentran en el surco terminal o bilingual, que es la unión del cuerpo con la raíz, ¿no? Y bueno, antes de avanzar, creo que ya les dije, en la raíz de la lengua no hay papilas, pero tenemos los nódulos linfáticos, que constituyen la amígdala lingual. ¿Sí recuerdan haberles dicho eso? El grupo anterior, Dios mío, recién se me está pasando. La presión me está bajando recién. Entonces, esto constituye parte, les decía, del anillo de Waldeyer. Las papilas solamente lo vamos a encontrar aquí en el cuerpo de la lengua. Y tenemos 4 tipos de papilas: las cali, la fili, que se encuentran en todo el dorso del cuerpo de la lengua; las fungi entre las papilas, pero mayormente en la punta de la lengua; y las foli, las foliadas o foliáceas, en la parte posterolateral. En esta zona posterior, hijos, encontramos a la glándula de von Ebner.
son acinos que se van a tincionar. Los acinos, ya lo hemos visto, mucosos, no se tincionan, ¿verdad? Entonces estas son las glándulas de Vohwinkel, glándulas salivales menores, cuya producción es saliva serosa, fluida, abundante, que va a limpiar, ahorita lo vamos a ver, las depresiones que se dan entre las papilas caliciformes y entre los nódulos linfáticos de esta amígdala lingual. O sea, limpia, por eso es que nunca nos enfermamos de amigdalitis lingual. Entonces aquí se ubica la glándula de Vohwinkel. El nombre de las papilas es dada por la forma que presentan y lo relacionamos con algún elemento de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, papilas filiformes, que es de dónde viene, de flama de llama. Cuando prendemos un cerillo o una vela, la llama termina en forma aguda y siempre se inclina hacia un lado. Esa es la forma que tiene estas papilas. Miren, sobresalen, son los pelitos que tenemos en la lengua, los pelitos de carne. Cuando nos cepillamos vemos ahí esos pelitos, ¿no? No son pelos, es de carne, estoy diciendo. Es un epitelio queratinizado y como sobresale, porque recuerden, comprimimos el bolo alimenticio con el paladar, ayudado por la lengua. Por lo tanto, la lengua sufre o soporta estas presiones, estas fricciones. Cuando chupamos un caramelo, ¿qué hacemos? Lo colocamos entre la lengua y el paladar. Entonces, miren esta fricción. Por lo tanto, es un PPP. Como están elevaditas, soportan toda esa presión y por eso es un PPQ. Es de la lámina propia o corio. Las fungiformes, debe su nombre. Fungi, ¿qué cosa es? Hongo. Entonces tiene la forma de un honguito, ¿no? Que acá no parece, su cuello debe ser un poquito más estrecho, pero estos se encuentran aquí. ¿Cómo la reconocemos? Cuando nos cepillamos la lengua, vemos unos puntitos rojos. Eso es papila fungiforme, porque su epitelio es delgado y tiene PP no Q, aunque dicen también PPP, o sea, paraqueratinizado. Yo más me acepto más el PP no Q, porque la queratina es como que le pasásemos ahí pintura blanca, ¿no? Y el color de la mucosa, vamos a ver, es porque podemos observar la coloración de la vascularización que tenemos en el tejido conectivo. Si yo veo aquí rojito, es porque es un epitelio delgado y PP no Q, pero también consideremos el PPP, ¿no? Y sus corpúsculos gustativos se encuentran en la parte superficial, ¿no? En la parte superior de esta papila fungiforme. Estas papilas, chicos, son las que responden ante estímulos intensos. ¿Quién no ha comido una piña y después de comer una piña siente como que la lengua se le parte, se le abre, ¿no? O el ají, ¿no? ¿Por qué? Porque las papilas fungiformes se inflaman muy rápidamente por su epitelio delgado y por tener un epitelio PP no Q o PPP, ¿no? Por eso es que los corpúsculos se ubican aquí y tienen escasos corpúsculos gustativos de 1 a 3 nada más, ¿no? Lámina propia o corio. Aquí tenemos la papila caliciforme que no parece, pero lo voy a diferenciar de otras papilas que ya les voy a decir. Caliciforme porque tiene la forma de un cáliz, lo que usa el padre en las misas, ¿no es cierto? Entonces la base debe ser más estrecha. Estas se encuentran aquí dentro de un surco y tienen un PPQ. Por eso es que los corpúsculos gustativos se encuentran en sus lados laterales. Estas papilas caliciformes, que aquí he tratado de representar, miren, están separados por profundos espacios, aquí debe haber otra papila, interpapilares. Cuando trituramos los alimentos, estos alimentos obviamente rellenan este espacio interpapilar. Y los corpúsculos, cuyo porito de gustación, el polo gustativo, botón gustativo, pelo gustativo, como lo quieran llamar, se encuentra hacia la
superficie. Por eso es que aquí no puede haber corpúsculo, porque aquí hay queratina. La queratina no permitiría captar, visualizar el poro y no se podría captar los sabores. Entonces, miren, si se rellena de restos alimenticios, no se va a poder captar los sabores. Por eso es que la secreción de estas glándulas de von Ebner, cuyos conductitos, que no son principales, desembocan aquí, pueden haber varios, limpia este espacio interpapilar y prepara así, ¿no? O barre los detritos alimenticios, como lo quieran llamar, y prepara el corpúsculo para captar los nuevos sabores. Entonces, la glándula de von Ebner, por su ubicación, cumple una función de preparar a los corpúsculos gustativos a los sabores. Eso me indica que lo está limpiando, ¿verdad? Muy bien. Miren las papilas foliadas, ¿no? Las papilas foliadas, hijos. Así es, las papilas foliadas, ¿de qué viene ese nombre? De foliar un libro, un cuaderno, de separar las hojas, ¿no? Parece eso al foliar un libro o un cuaderno. Miren por qué, porque sus crestas epiteliales, miren cómo son profundas, largas y profundas. Tienen una forma rectangular, no es como la caliciforme. A pesar que esta tiene una forma rectangular en este esquema, y al corte también de repente puede parecerse, pero ¿cuál es la diferencia? Que la caliciforme no presenta estas crestas epiteliales profundas, ¿ya? Por eso lo vamos a reconocer. Es también PPQ y los corpúsculos, por lo tanto, se encuentran en los lados laterales. También las papilas foliadas están separadas por los espacios interpapilares o surcos interpapilares. Y como estas se ubican también en la parte posterior, las glándulas de von Ebner van a limpiar también estos surcos interpapilares, preparando a los corpúsculos gustativos para la captación de nuevos sabores, ¿ya? Para captar el sabor, fisiología, no sé si hacen fisiología del gusto, creo que sí deben hacer, o de repente por el tiempo no lo hacen, no lo sé, pero es una reacción bioquímica, necesita de un medio acuoso. Por eso es que tenemos que en los pacientes adultos, estos corpúsculos van envejeciendo, por eso perdemos la visión, perdemos la olfacción, el oído y por qué no el gusto. No en todos es igual, obviamente, ¿no? Y a veces el paciente no es consciente. Y justo cuando le colocan ustedes el aparato protésico, el paciente le dice, ¿sabe qué? Desde que me puso usted o colocó usted la prótesis, ya no capto los sabores. Y cuando nos olvidamos ciencias básicas, pensamos que es el material. Cambiamos de material y va a seguir lo mismo. Por eso es que siempre es bueno a personas mayores, para que no atribuyan a lo que ustedes hacen o el material que le están colocando. ¿Capta usted fácilmente los sabores o ya le es más difícil captar? Entonces ya saben ustedes, eso es por la edad y porque la saliva también a veces cambia. Hoy es una saliva más viscosa. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Nos faltan láminas, por eso es que tenemos que